Buenas tardes, mi nombre es Katy Betancourt, estudiante de la sección 2104 y yo le voy a hablar sobre el sector público. La delimitación del sector público se refiere a la definición y división de las organizaciones y entidades que forman parte del ámbito gubernamental y que están bajo el control y la responsabilidad del gobierno. Estas entidades son financiadas principalmente por los recursos públicos y su objetivo principal es brindar servicios esenciales y promover el bienestar de la sociedad en general. El sector público generalmente está compuesto por entidades gubernamentales a nivel nacional, regional y local, así como por empresas estatales y organizaciones públicas. Algunos ejemplos comunes de entidades en el sector público incluyen ministerios y departamentos gubernamentales, cuerpos policiales y militares, agencias reguladoras, hospitales y centros de salud estatales, escuelas y universidades públicas y organismos de seguridad social, entre otros. Además de ello, por otro lado, las entidades sin fines de lucro son organizaciones que no tienen el objetivo principal de obtener beneficios económicos para sus propietarios o miembros. Estas organizaciones suelen ser creadas como un propósito en el ámbito social, filantrópico, religioso, educativo, científico o cultural específico y no distribuyen las ganancias generadas entre sus miembros o directivos. Las entidades sin fines de lucro se financian a través de donaciones, subvenciones, colaboraciones o la recaudación de fondos, y sus recursos se utilizan para cumplir con su misión y propósito declarado. Estas organizaciones pueden ser y estar presentes tanto en el sector público como en el sector privado y suelen ser reguladas y por las leyes específicas que rigen su estructura y funcionamiento. Algunos ejemplos de entidades sin fines de lucro incluyen organizaciones no gubernamentales, fundaciones, asociaciones sin fines de lucro, iglesias y organizaciones religiosas, organizaciones benéficas, museos y bibliotecas sin fines de lucro, entre otras. Estas entidades desempeñan un papel importante en la sociedad al abordar diversas problemáticas y necesidades sociales y se rigen por principios de transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas. Mi nombre es Neyalik Ollarves y yo les voy a hablar sobre la regulación del sector público en Venezuela. La regulación del sector público en Venezuela está establecida en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El sector público es amplio y abarca distintos ámbitos, incluyendo la administración pública, la educación, la salud, la seguridad social y la infraestructura, entre otros. En cuanto a las características del sector público en Venezuela, algunas de las más relevantes son creación y gestión de entidades gubernamentales, regulación y control, prestación de servicios públicos, inversión pública, participación activa en la economía. Algunas empresas y organismos públicos del sector público en Venezuela son Petróleos de Venezuela S.A. PDVSA, Corporación Eléctrica Nacional, Corpolec, Instituto Nacional de Tierras, INTI, Metro de Caracas, Compañía Anónima Nacional de Teléfonos en Venezuela, CANTV, el Ministerio de Agricultura y Tierras, el Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Educación. Hola, buenas tardes, mi nombre es Marjane Lucena y voy a hablarles sobre la división de la contabilidad gubernamental. La contabilidad gubernamental se divide en varias áreas, cada una con su propia función y responsabilidad. En número 1 tenemos la contabilidad presupuestaria. Se encarga de registrar y controlar los ingresos y gastos del gobierno, de acuerdo con el presupuesto aprobado. La contabilidad 2, que sería contabilidad patrimonial, registra los activos y pasivos del gobierno, así como los cambios en su patrimonio. De número 3 tenemos la contabilidad de costo, que analiza los costos de los programas y actividades gubernamentales con el fin de evaluar su eficiencia y efectividad. Tenemos también la contabilidad de ingresos, que registra los ingresos provenientes de impuestos,
tasas, contribuciones y otros recursos financieros del gobierno. Número 5, tenemos la contabilidad de deuda pública. Registra y controla las operaciones de endeudamiento del gobierno, así como los pagos e intereses asociados. Estas áreas trabajan de forma conjunta para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión financiera del gobierno. En Venezuela, la contabilidad gubernamental se divide en diferentes áreas, cada una con sus propias funciones y responsabilidades. Algunas de las principales divisiones de la contabilidad gubernamental en Venezuela son: contabilidad presupuestaria. Se encarga de elaborar, ejecutar y controlar el presupuesto público, incluyendo la gestión de ingresos y gastos. La contabilidad patrimonial. Registra todos los activos y pasivos del sector público, así como los cambios en el patrimonio del Estado. La contabilidad de costo. Evalúa y registra los costos de programas y proyectos gubernamentales para medir su eficiencia y efectividad. Contabilidad de ingresos. Registra los ingresos fiscales, no fiscales y financiamiento del gobierno, incluyendo impuestos, tasas, contribuciones y otros recursos financieros. La contabilidad de deuda pública. Registra y controla las operaciones de endeudamiento del gobierno, así como los pagos e intereses asociados. Además, la contabilidad gubernamental en Venezuela se rige por la normativa establecida en la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público y sus respectivas normativas internas. Estas áreas de la contabilidad gubernamental trabajan conjuntamente para asegurar la transparencia, rendición de cuentas y el cumplimiento de las disposiciones legales en la gestión financiera del gobierno venezolano. Asimismo, tenemos que el sector público en Venezuela está compuesto por el gobierno central, los gobiernos regionales y locales, así como las empresas públicas y otros entes del Estado. Este sector público tiene diferentes áreas de actividades que requieren financiación y estas son asignadas a través de partidas presupuestarias. Las partidas presupuestarias se utilizan para asignar los recursos financieros a las distintas áreas de actividades del sector público, tales como salud, educación, infraestructura, seguridad, entre otras. Cada una de estas áreas recibe una asignación específica de recursos dentro del presupuesto nacional a través de diferentes partidas presupuestarias. Por ejemplo, dentro del sector de salud se destinan partidas presupuestarias para la adquisición de medicamentos, equipos médicos, construcción y mantenimiento de hospitales, entre otros. En educación se asignan recursos para la construcción y mantenimiento de escuelas, programas de formación docente, becas estudiantiles, entre otros. El control y la gestión de las partidas presupuestarias son de vital importancia para garantizar que los recursos del sector público se utilicen de manera eficiente y transparente, atendiendo a las necesidades de la población y promoviendo el desarrollo del país. Es importante señalar que en Venezuela en los últimos años ha habido controversias en torno a la asignación y ejecución de partidas presupuestarias debido a las crisis económicas y las dificultades financieras que enfrenta el país, lo que ha llevado a un intenso debate sobre la transparencia y la eficacia en la gestión de los recursos públicos. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Valentina y yo les voy a hablar sobre el sector público vinculado a la imputación presupuestaria. Se refiere a la asignación de recursos financieros dentro de una entidad del sector público. Esto implica identificar y asignar los ingresos y gastos de acuerdo con las categorías establecidas en el presupuesto. Por otro lado, el sector público vinculado al clasificador presupuestario se refiere a la clasificación de los ingresos y egresos públicos en categorías específicas. Estas categorías pueden incluir rubros como servicios públicos, salud, educación, defensa, entre otros. El clasificador presupuestario permite la identificación y seguimiento detallado de los recursos utilizados en cada área o actividad del sector público.